Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos con el libro de los jueces. Estamos con esta teología tan interesante. Hoy queremos mirar así de una forma muy amplia, ciertamente, este estudio sobre el libro de los jueces, pero que nos ayuda a interesarnos y a entender sobre todo lo que el autor sagrado, la teología, que nosotros decimos según los estudios de los grandes estudiosos de la Biblia, nos dicen que es de una escuela deuteronomista. Estamos en este capítulo 3, del 7 al 11. Queremos mirar en este momento lo que nos dice el libro de los jueces. El Señor dejó que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba por medio de ellas a Israel, a todos aquellos que no habrían intervenido en las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para enseñar a combatir a que no lo habían hecho antes. A las nuevas generaciones de israelitas. Esas naciones son las siguientes: los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar a Israel y ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Entonces, esto es lo que encontramos en el capítulo 3, del 1 hasta el 6 justamente. Entonces, te pone como una prueba, dice, entonces, para conocer a aquellos que no habían tenido ninguna guerra en la conquista, a las nuevas generaciones. Es interesante, ¿verdad?, cómo el autor sagrado escribe esto y quiere enseñar, porque esto es un libro pedagógico, para las nuevas generaciones, dice, es decir, esa preocupación de estar siempre en fidelidad con el Señor, para ponerlos a prueba. Esta es una forma, ciertamente, una expresión que utiliza el autor sagrado. Recordemos que estamos también muchos años antes de Cristo, cuando esto se está escribiendo. Entonces también la idea religiosa, la idea del pueblo fiel que ha pactado una alianza con el Señor y cómo es su relación con Dios. Esto también es muy importante entenderlo. Ahora, nosotros encontramos a Otoniel ahora, que sería el primer juez que aparece aquí en el capítulo 3 siempre, lo que viene a continuación. Vamos a ver cómo entonces va poniendo a prueba a Israel y sobre todo cómo el Señor después actuará para defender a su pueblo. Del versículo 7 al 11 dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás.
Esta era una de las frases más importantes que encontramos dentro de esta teología. Pero sin embargo, después el pueblo se va olvidando de su Dios. Y entonces es un continuo olvidarse del Señor. Y se encuentra ciertamente en una situación bastante difícil después. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cushan-Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor e hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cushan-Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Así hubo paz en el país durante 40 años. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces esta partecita. Y miramos, entonces después de la doble introducción que nosotros hemos terminado en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 23, hasta ahí esa doble introducción, incluso en el capítulo 3, hasta el versículo 6, porque desde este versículo 7 del capítulo 3, entonces estamos comenzando realmente los primeros jueces. Todo lo demás fue como una introducción general. Hay una serie de noticias más o menos largas, pone en escena a los jueces. Ahora entonces vamos a tener esta partecita que nos viene a narrar las acciones y la vida de los jueces. Comenzando por Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Se trata de un relato muy estereotipado que ilustra maravillosamente el esquema teológico del conjunto del libro. Aquí está. Esto estereotipado, dice, dentro de una estructura, dentro de un modelo que incluso se utiliza para toda la Biblia. El deuteronomista, es decir, esa escuela deuteronomista que redacta la Biblia, utiliza de estos elementos, ¿verdad? Y los pone aquí a disposición, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, se trata de este relato que es muy estereotipado. Y esto es lo que ilustra de una manera espectacular, digamos, este esquema teológico del conjunto del libro, que nos va narrando y nos va mostrando poco a poco, ¿verdad? Primero, la infidelidad de Israel. Entonces, eso es lo primero que se narra aquí, esa infidelidad. Encontramos el versículo 7. Luego vemos la cólera divina, que encontramos en el versículo 8. Luego el grito de Israel hacia Dios, ese es en el versículo 9, o sea, Oñanduibe. Y luego el seguimiento y el surgimiento de un juez, es decir, de alguien que los va a salvar. Y luego la paz recobrada durante 40 años. Eso es lo que encontramos como un esquema que le llamamos estereotipado, es decir, de una manera que se repetirá varias veces como un modelo dentro del libro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa llegó más temprano de lo habitual a su audiencia general con los peregrinos. En su catequesis se reflexionó sobre la paternidad de San José. Francisco lamentó que el mundo actual sea un poco huérfano y que muchos prefieran tener una mascota a tener un hijo. Tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno 2 cani, 2 gatti. Sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità.
En una catequesis rica de humanidad, el Papa aconsejó a las parejas que no pueden tener hijos que se planteen la posibilidad de adoptar uno. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione, ma più rischioso è non averne, più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo e una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa di principale, di importante. Además, Francisco pidió a las instituciones que faciliten los procesos de adopción para que ningún niño se quede sin el amor de unos padres. Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell'adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l'iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia e di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore. La audiencia general de esta semana tuvo una importante novedad. Por primera vez, además de sacerdotes, había laicos que han hecho las lecturas y traducido al Papa para los peregrinos que no hablan italiano. Han sido el estadounidense Christopher Wells, que trabaja en Vatican Media, y la hermana Andrea Lorena Chacón, que trabaja en la Secretaría de Estado. Latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos. Además, un circo visitó al Papa y actuó al final de la audiencia. Ladies and gentlemen, welcome to my circus. This will be a night to remember. Come with me together for eternity. A Francisco le gustó mucho y apreció que detrás de cada gesto haya muchas horas de trabajo. È uno spettacolo che ci mette in contatto con la bellezza e la bellezza ci tira su sempre, la bellezza ci fa andare oltre e la bellezza è una via per andare dal Signore. Grazie a voi per questo spettacolo, grazie. Con esta actuación, el circo también celebró que ha podido regresar a los escenarios tras la dura pandemia. Benvenuti ai pellegrini di lingua italiana. ¿Se ha preguntado cómo nacieron oraciones como el Ángelus, que el Papa reza con peregrinos cada domingo, o tradiciones como la de tener una imagen o una escultura de María en la cocina? Helen Hofner, de la Holy Family University de Filadelfia, aborda muchas de estas preguntas en un libro sobre tradiciones y tesoros del catolicismo. Es una guía ilustrada que bucea hasta los orígenes de la Iglesia en busca de los significados olvidados. Quería poner las tradiciones por escrito para que la gente pudiera compartirlas y aclarar los conceptos erróneos. Su historia favorita es la de San José. Explica que en Estados Unidos hay una devoción graciosa. Si alguien quiere vender su casa, debe enterrar una estatua de este santo. Santa Teresa de Ávila enterraba medallas de San José cuando necesitaba un terreno para su convento. Puede parecer una superstición, pero San José es el patrón del hogar porque encontró un refugio para María y el niño Jesús en Belén. Luego llevó a su familia a un lugar seguro en Egipto. Así que aunque puede hacernos gracia eso de enterrar una estatua de San José, hay que recordar que es el santo protector de los hogares. Para Helen Hofner, uno de los aspectos más importantes es encontrar el origen fundado de estas tradiciones, una ayuda para vivirlas, comprenderlas y explicarlas. No es que haya que usar el libro para darlo a niños pequeños, pero quizás será muy útil para la persona que les va a dar una clase. Dará contexto a los adultos y a los profesores. El libro se titula Catholic Traditions and Treasures, Tradiciones y Tesoros Católicos, y abarca desde la devoción a santos, el significado de la medalla milagrosa o la corona de Adviento, un libro ilustrado que sorprenderá a los lectores con la historia detrás de tradiciones que viven todos los días. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Faltará, aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más.
Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta hermosa teología del libro de los jueces. Estamos tomando este primer juez, Otniel, y decíamos que el redactor se refiere menos a un pasado desvanecido ya, porque imagínense cuánto tiempo cuando se escribe esto. Nosotros decimos que esto ya es un relato post-exílico. Y por lo tanto, estoy mirando, o el redactor final está mirando una situación histórica, podemos llamarlo histórica si queremos, de cierta manera, que ciertamente algo tuvo que haber sucedido históricamente, no de esta manera como lo encontramos directamente aquí. Pero entonces, esto que queda desvanecido en el recuerdo colectivo, por eso hablamos de un recuerdo colectivo y de un pasado ya desvanecido. Pero sin embargo, desde ahí lo que se está mirando es más bien lo que se proyecta hacia el futuro. Lo que se proyecta hacia el futuro. Es interesante, ¿verdad?, que todo esto uno mire así, porque este es un libro pedagógico. Al leer elementos del pasado, escrito así de una manera, ¿verdad?, como nosotros encontramos en la parte narrativa, desde aquí nosotros aprendamos. De verdad. Pero uno se lanza hacia el futuro, y por eso te está diciendo que más bien aquí esta es una advertencia de Israel post-exílico, es decir, una reflexión profunda que Israel mismo está haciendo sobre su vida, no solamente vida religiosa, sino que lo que es la vida política, la vida de comunidad, todo lo que significa para ellos la alianza, la fidelidad con Dios. Entonces, recuerden que Israel siempre está tentado por el poder vano y también por ese poder pendenciero. Siempre existen estas cosas y estas situaciones. Entonces, el autor sagrado, de cierta manera, que nosotros le estamos llamando que es la escuela deuteronomista, lo que está queriendo hacer es decirle a Israel, decirle al pueblo, decirle a esta nueva generación, Peña Kawa y Mina Yamio. Ñaña Kawa y Mianango Haya calcula Haya Hesha. No con ese espíritu pendenciero o con ese poder vano que al final de cuentas anda Yahuerecoy, ¿verdad? Eso sería lo histórico. Esa sería la realidad del pueblo. Y entonces le está diciendo, bueno, Ñaña Kawa, pues amigo, no tengamos ese espíritu pendenciero o ese poder vano que al final de cuentas siempre es una tentación, ¿verdad? Todos tenemos esa tentación. Algunas veces, vamos a decirle de otra manera con nuestra terminología, algunas veces ñañen bogallitos, dice, ñañen bogallitos, pero haricua poralan esa mía, dandiga tu moijalan pa evere ya. Y eso es más o menos lo que aquí te está queriendo decir y te está queriendo enseñar el autor sagrado. Le hace reflexionar entonces al pueblo y le está diciendo, atención, esta es una gran advertencia para nosotros. Y por eso vuelve a recordar lo que había sucedido para que nos sirva hoy de modelo. Eso que recibió Otniel, imagínense, Otniel, pero está movido por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios entonces el que le envía como juez ahora y sale a combatir, pero es el Señor quien entrega en manos de Otniel a Cushan Rishattai. Entonces lo pone también y le dice, miren, que en la medida en que nosotros entendemos que tenemos que ser fieles al Señor, ciertamente que es el Señor el que pondrá en nuestras manos a todos los enemigos, a todo aquello que nos puede dividir y separar. Y entonces, si este es el caso, la relación del libro de los jueces, el libro de los jueces, lo que nosotros estamos leyendo y estamos estudiando, con la historia, en realidad lo que sucedió, la historia, los sucesos, como decimos nosotros, sucedidos allí, de una forma sucesiva, continua, está lejos de ser sencilla.
debiendo cada texto ser examinado en sí mismo. Cada texto, ¿verdad?, debe ser examinado porque cada texto nos dirá una realidad totalmente diversa, entonces, ¿verdad?, con respecto a este juez, que en este caso es Otniel, cómo se está presentando para nosotros. Y desde aquí nosotros podemos entender siempre mejor, ¿verdad?, porque vamos a tener 12 jueces, y cada uno de estos jueces, al final de cuentas, nos van a presentar variantes, pero en el fondo, siempre nos van a poner en esta línea. Por eso decíamos al inicio, cuando presentamos ese capítulo 3, al inicio de todo, lo que estamos encontrando es un estereotipo. Es una narración, decíamos, estereotipada, donde el valor principal es la acción de Dios y donde hay otro valor importante también de parte del pueblo, de parte de quien está siguiendo al Señor, que es el de la escucha. Escucha, que significa el obedecer la alianza. Recordemos que estamos con una escuela deuteronomista, y la deuteronomista tiene como característica esencial y fundamental el escucha Israel, Shema Israel. Es decir, Dios es uno, tenemos que obedecer, tenemos que escuchar. La escucha significa obediencia. La escucha significa poner entonces en práctica todos los mandamientos del Señor. Pero sin sacar lo que está en el trasfondo. El trasfondo es una situación bastante complicada para el pueblo de Israel. Esa situación, ¿verdad?, de desgracia, de cierta manera. Esa situación en que ellos se encuentran ahora, pero que al final de cuentas, ¿por qué se encuentran en esta situación? Y porque ellos no fueron capaces entonces de obedecer y de cumplir con la alianza con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste?
y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar
amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. A ti, Jesús. Queridos amigos, estamos continuando con nuestra reflexión desde el libro de los Jueces. Recordemos que todas estas narraciones siempre tenemos que tomarlo desde el plano teológico. Estábamos hablando ahora y estábamos diciendo que así como se nos presenta, sabemos que los estudios actuales de la arqueología, de la historia, etc., en el siglo XII, en el siglo XI, Moab jamás sometió a Israel. Es decir, este aspecto histórico nosotros no lo podemos encontrar así. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo es que aquí el autor sagrado está presentando y nos está diciendo al inicio, ya que los israelitas estaban en manos de Eglón, en manos de Moab? Y bueno, entonces podemos entenderlo más bien como un elemento pedagógico, situaciones pedagógicas que se van narrando, se van contando, pero después para llegar a lo esencial y fundamental dentro de la enseñanza que está queriendo transmitir el autor sagrado. El enfrentamiento entre los dos reinos no se remonta más que a poco antes de la época de Omri, en torno a los años 850-840. Más o menos, 850-840, que hubo un enfrentamiento entonces cuando Omri, el rey de Israel, se enfrenta a los de Moab. Pero eso es lo único que tenemos verdaderamente como cuestión histórica, como lo atestigua la estela del rey Mesha, encontrada en el año 1868. La revuelta narrada en el versículo 27 al 29 es por tanto puramente ficticia. Lo que nosotros encontramos aquí entonces es una revuelta más bien ficticia. O sea, entra dentro de lo que nosotros podemos decir una narración dentro del episodio. Ahora, suponiendo la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus, a pesar de que el texto no ponga en escena más que a un miembro de la tribu de Benjamín. Entonces aquí tenemos otro objetivo, la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus. ¿Qué queremos decir con eso? Y cada uno de los jueces que encontraremos aquí, todos están apuntando a una liberación de la tribu del poder externo, pero no en un sentido simplemente político, también en este caso, ¿verdad? Se nos está diciendo, ¿verdad? Pero sobre todo en lo estereotipado, cómo comienza siempre, ¿verdad? Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Primera cosita, atención entonces, a cada tribu se le está diciendo, va y vea. Y después, dentro de esa tribu va apareciendo un personaje, es decir, un juez. Entonces la idea, por eso decimos, que más bien es la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus, donde entonces todas las tribus
tienen casi la misma historia, cómo tienen que ir liberándose de las opresiones con la fuerza de Dios, pero siempre entonces apuntando hacia la unificación sería. Es eso lo que está queriendo mostrar. Y recordamos que si históricamente esto solamente en el año 800, ¿verdad? 840, decíamos 850, 840 a.C., en tiempo de Henri, es lo que históricamente hubo tensión entre Henri, que era rey justamente de Israel, y Moab. Entonces quiere decir que ya estamos bastante más adelantados en cuanto a la historia. Entonces siempre como ese deseo, ¿verdad?, de hacer un camino y de unificar a los pueblos, a los clanes, de unificar y que todos tengan ese mismo deseo de encontrarse y de liberarse contra toda fuerza opresora. Y además, insistiendo mucho que todas estas situaciones negativas que le vienen a cada una de estas tribus es justamente por la cuestión de la idolatría. Aquí también tenemos que subrayar este aspecto, el aspecto de la idolatría, porque en la Biblia siempre el elemento crucial y lo que el autor sagrado no perdona, vamos a decirlo de esta manera, es justamente el aspecto idolátrico. Y entonces aquí también, entonces es porque nos hemos alejado de Dios que nosotros nos encontramos en esta situación. Nos encontramos separados bajo el dominio de otras influencias extranjeras. Entonces, al final de la lectura que nosotros hacemos, la conclusión se impone. ¿De qué manera se impone? Toda la noticia constituye un relato ficticio, ciertamente. Es un relato que se elabora, pero con una finalidad muy buena, que es, en este relato ficticio, de enseñarnos algo, de enseñar al pueblo de Israel, enseñarnos entonces algunos elementos. Lo que no quiere decir que no tenga interés para la historia. De hecho, es interesante observar que si Otoniel, de quien ya hemos hablado, Otoniel, que fue el primer juez, señala la esfera judaíta, decíamos. Es decir, lo que nosotros habíamos encontrado con Otoniel, nosotros decíamos, al poner el parentesco con Caleb, entonces estábamos diciendo que aquí la fuerza es de la tribu de Judá. Y entonces tiene también una tendencia, por eso, judaítica. Bueno, esa es una primera enseñanza, es decir, la primacía. Esto quiere decir que el Señor le otorga verdaderamente el poder a la tribu de Judá, por una parte. Ahora, Ehud pertenece también entonces al horizonte israelita, es decir, se une en este deseo, se une también entonces a esta prioridad y a esta primacía de Judá, uniéndose y diciendo, bueno, tenemos que caminar juntos, tenemos que buscar verdaderamente la unidad de cierta manera. ¿No habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel? ¿Se dan cuenta? Entonces esta es la pregunta esencial. ¿No habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel? Lo que nos remite a algunos oráculos tardíos, como también vamos a encontrar en los libros de los otros profetas. Entonces la realidad sería esa: la diversidad o la dispersión de las tribus o la falta de entendimiento entre ellos. Y entonces apareciendo estos jueces que lo único que están haciendo es procurando unificar y llevar por el mismo camino al pueblo, el camino de la unidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el día de hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos entusiasma, nos da aquella fuerza, energía que necesitamos para vivir siempre de acuerdo a cómo el Señor nos pide. Leemos hoy, en este día, del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 4 y luego del 17 al 19 y el capítulo 10, 1. Samuel regirá a su pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: este es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, hoy comerán conmigo y mañana te dejaré marchar y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: el Señor te unge como jefe de su herencia. Tú regirás al pueblo del Señor y te librará de las manos de los enemigos que te rodean. Queridos hermanos, Saúl es el primer rey, pero en realidad la teología deuteronomista nos presenta ya con este nombre. Saúl viene del verbo sha'al en hebreo, y sha'al significa prestar. Sha'al, entonces quiere decir aipuruka bm, la pende reina. Koa oñemoita pendere non debe, pero aipurukante bm. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Porque el único rey es verdaderamente Dios. Pero no solamente eso, porque nosotros sabemos que más adelante Saúl fracasará. Es decir, no realizará plenamente aquello que el Señor le había pedido. Más adelante le tendremos a David, que es el ungido verdaderamente y el que queda como el modelo y paradigma de la monarquía y de la realeza de Israel. Pero esto nos está queriendo decir, queridos hermanos, que la realeza siempre le pertenece a Dios. Todo lo demás, sha'al. Todo lo demás, Saúl, es decir, todo lo demás es simplemente un préstamo para que nosotros podamos gobernar y para que nosotros podamos organizar en realidad la comunidad. Pidamos esta gracia al Señor, que podamos también nosotros hacer eso que el Señor nos pide y donde Él sea el verdadero rey, el verdadero monarca. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Tu amor no tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el libro de los jueces. Y aquí estamos hablando de Ehud que tiene una incursión ante el rey de Moab, Eglón, que lo va a matar, con todos
los relatos, ¿verdad?, con todas las peripecias que encontramos aquí en esta narración, pero que ya sabemos, no tiene un trasfondo así histórico, como nosotros podemos entender hoy, que siempre es un poquitito más difícil. Pero atención, siempre detrás de todo esto también existen situaciones bien complejas, bien complicadas, pero que nos hacen entender muy bien de que alguna cuestión histórica en ese momento estaba existiendo. No es que también es una cosa totalmente inventada, una cosa totalmente nueva, sino a veñan de ya esa ponaina, ¿verdad? Que hay elementos certeros, elementos ciertos, verdaderos. Upea con la dice ahí. Da ego ave o apea o inventado, ya puede tener cuentito y ese mismo la ya lleva. A pesar de que existe, decíamos, mucha fantasía también en el escribir, ¿verdad?, este libro, o mejor dicho, esta narración. Aquí decíamos que la realidad es que parece que entre Moab e Israel, en el año 900, Moab se constituye en un reino, incluso mucho antes que Israel, entonces, mucho antes que Israel, ya en el año 900 antes de Cristo, viene a ser un reino. Entonces tenía una cierta evolución, una cierta historia, no es que así nomás aparece, ¿verdad? Y luego entra en intereses con estos dominios comerciales principalmente, el tráfico caravanero en el desierto, el reino de Israel, sabiendo que en el 885 y 884 Onri era el rey. Y después de esto fue su hijo Ahab en el 874 al 853. Y ellos se hicieron dueños de él, es decir, se hicieron dueños de Moab antes de que Mesha liberara su reino del yugo israelita de Joram. La estela del rey Mesha, sobre todo encontramos ahí. Esto también es importante que meditemos y que sepamos, ¿verdad? Entonces parece que Israel tiene un cierto poder, un cierto dominio. Luego, con este rey de Egipto, que es justamente Mesá, es el apellido, ¿verdad? O bueno, el nombre, por lo menos como se le domina a este rey o a este faraón de Egipto, es el que va a liberar a Moab de la opresión de los israelitas. Mesá estableció entonces su capital en Dibón, donde su estela fue encontrada. Dibón. Ahí entonces encontramos después algunos vestigios, ¿verdad?, de lo que queda y de lo que se entiende de esa cultura. Y también sus sucesores se hicieron dueños de Hezbón. Desde entonces el reino se enriqueció con las fértiles tierras del norte de Amón y con los recursos del comercio internacional que transitaban por la vía real. Recuerdan que está la vía real que va cruzando cerca del río Jordán, el Mar Muerto, y va bajando por el desierto hasta llegar al mar de Acaba. Y así entonces el comercio internacional que va transitando por esta ruta internacional sobre la altiplanicie, es decir, allá arriba, porque recuerden que son grietas profundas en esa parte, incluso según eso ya vamos a entrar en la geología, ¿verdad? Entonces dice que es el lugar donde se encuentran las placas tectónicas, decimos nosotros, el choque, ¿verdad? Entonces por eso es como que hay una falla, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad?, estudiar, mirar un poco todo esto también y darnos cuenta de una realidad que después se transmite, se pone por escrito, ¿verdad? Lo que se vive y lo que se conoce se pone por escrito también, desde el contexto histórico en la propia Biblia. Quiere decir que la Biblia no cae del cielo, sino que verdaderamente está respondiendo a situaciones muy bien concretas, muy bien históricas también. Pero ciertamente con todo lo que significa esa narración de poner también otros elementos más, pero que apunten y que ayuden sobre todo a reflexionar el sentido de la vida y de la existencia. Entonces, la altiplanicie, antes de convertirse, como sus vecinos, en vasallo y tributario del poder de quién, y justamente de Tesalónica, en este caso, ¿verdad?,
estamos ante este poder tan fuerte que viene primero aquí entre Israel y estamos hablando de Moab. Perdón, ahí me equivoqué. ¿Qué hago? Bueno, ahí corrijo. Estamos ante el poder aquí de Moab principalmente, ¿verdad? Moab e Israel, con ciertas dificultades y ciertos problemitas, ¿verdad? Pero aquí entonces se describe esta situación. Y vamos a ir viendo más próximamente en nuestro curso bíblico, cómo se va a ir desarrollando, cuál será esta relación y cómo se presenta, por lo tanto, este héroe nuestro, porque estamos hablando de este segundo juez que encontramos en este libro también, que lleva justamente el nombre de Libro de los Jueces. Y este juez es Ehud. Y me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.